Pero quiero decir que yo soy vecino, o fui por lo menos vecino de este lugar. Hace ya más de medio siglo, yo viví en la vecindad que está a la vuelta en el 145, que ahora es un edificio. Todavía conserva la fachada de color amarillo y blanco. Y yo viví ahí cuando estudiaba la secundaria. Estaba en la secundaria del 16. Iba al béisbol, que era la única diversión gratuita que teníamos, a la cuchilla del Nonualco, que estaba en Lerdo del Nonualco. Salía con mis amigos a correr encima de los trenes que estaban estacionados en lo que hoy es la unidad Nonualco-Tlatelolco. Para mí, pues, es un barrio entrañable, lo quiero mucho. Me tocó vivir aquí también el temblor de 1957, cuando se cayó el Ángel. Y en esa ocasión una vecindad de 2 o 3 pisos, ya no recuerdo, que estaba en la calle de Héroes, a unos metros de Moctezuma, se cayó completamente. En fin, pues, esta es una colonia mártir, porque por aquí han pasado muchas cosas, muchas tragedias, y los temblores han sido especialmente crueles con los habitantes de esta zona. Pero también ha habido una respuesta que a mí me resulta entusiasmante, ejemplar, porque yo creo que es en la desgracia cuando nos conocemos y nos reconocemos. Cuando las cosas marchan bien, pues ahí la vamos llevando todos. Cuando hay una desgracia, cuando hay una necesidad colectiva, pues creo que es cuando sale lo mejor de nosotros y somos capaces de tendernos la mano. Cuando ocurrió el temblor de 85, yo vivía en una colonia aristocrática, en Polanco, y mi entonces esposa estaba con un embarazo de alto riesgo, tenía que estar en reposo absoluto todo el día. Yo estaba sin chamba, acababa de dejar el periódico La Jornada, que habíamos juntado con mucho trabajo, con un gran esfuerzo, con la solidaridad de miles de personas que nos dieron sus ahorros para fundar ese periódico. Pero pues yo estaba sin chamba y necesitaba trabajar en lo que fuera, entonces me caían trabajitos de corrector de estilo, de checar galeras, redactar pequeños textos. A mí lo que me cayera era bueno, yo necesitaba dinero, mi mujer estaba a punto de dar a luz. Afortunadamente habíamos tenido la precaución de pagar el hospital por adelantado, pero era una situación muy difícil. Como ustedes saben, Polanco no está en lo que fue el lecho del lago de Tenochtitlan. El lago llegaba más o menos a donde ahora está el circuito interior, o del lado del poniente. Ya más arriba es territorio firme, en un lago. Y los temblores se experimentan de una manera muy distinta arriba y abajo. Los temblores que se sienten de una manera tremenda, parece que se le va a caer uno el mundo encima, cuando está en las zonas de la ciudad que fueron lagos, son lugares asentados sobre lo que fue el fondo del lago, y el subsuelo de esas partes, que es mucho, es la mayor parte del Valle de México, el subsuelo es lodoso. Entonces, eso que tiene un efecto amortiguador para sismos de baja intensidad, de acuerdo con lo que fue sacando sobre todo Alberto Castillo después de los temblores de 85, parece que en los sismos de gran intensidad, eso que es una ventaja cuando el temblor no es muy fuerte, se convierte en un problema mayor para los que viven en esas partes donde el fondo es chicloso, lodoso, porque el bamboleo parece que aumenta proporcionalmente a partir de cierta fuerza del temblor. El hecho pues es que hubo una gran desgracia, como todos ustedes lo saben, lo recuerdan, o les han platicado, porque eran muy jóvenes.
Y yo era un periodista sin periódico. Yo estaba desesperado, yo quería saber qué había pasado. Veía la televisión y pues sí, había algunas escenas impactantes. Por ejemplo, en Pino Suárez, entre Izazaga y Fray Servando, había 4 torres de 40 pisos, me parece que eran enormes, y una de ellas se cayó completa sobre Fray Servando, exactamente sobre la parte de donde termina el paso a desnivel que va por debajo de Tlalpan, y la torre cobró la forma del paso a desnivel. Esa fue una de las cosas más impresionantes que yo vi en la televisión. Pero bueno, yo quería ver directamente lo que estaba ocurriendo, no solo la desgracia, qué edificios habían resultado afectados, quería saber qué estaba pasando en mi ciudad. Y digo mi ciudad, aunque yo no nací aquí, a mí me sacaron 11 años, vivía en la Lagunilla, aquí en el centro de la ciudad, y pues yo amo todos estos lugares, son donde me formé, donde tuve mis primeras amistades de niño, mis primeras aventuras. Lógicamente, cuando uno ama su ciudad, quiere saber qué le pasa en la fiesta y en la desgracia. 1985 es el inicio de varias cosas en este país. Por ejemplo, la radio informativa en México fue siempre muy mala, era muy prescindible. La información que daban era tomada de los periódicos, se daba con retraso, no tenía mayor peso la información radial. A partir de 1985, los reporteros que trabajaban en radio, incluso algunos conductores de noticieros, fueron al lugar de los hechos. Fueron al lugar de los hechos y desde ahí transmitían por teléfono. No había teléfonos celulares todavía. Jacobo Zabludovsky anduvo recorriendo las zonas del desastre y su coche tenía radioteléfono. Desde ahí transmitía. Pero otros reporteros se iban a la caseta más cercana y hablaban desde ahí, y reportaban la información en el momento, porque prácticamente todas las estaciones se pusieron a transmitir información, que era lo del momento, era lo que urgía en ese momento. Había que saber si nuestros parientes, amigos estaban bien, y la radio jugó un papel de primera importancia para enterarnos de quienes estaban bien, para informarle a amigos y parientes del extranjero. Había una gran preocupación en el extranjero porque la Ciudad de México quedó incomunicada. La Ciudad de México quedó a oscuras, sin teléfonos, unas cuantas líneas funcionando, incluso las líneas telefónicas del gobierno, que son estratégicas, quedaron fuera de combate. Y la radio, por primera vez en la historia de México, jugó un papel de primer orden. Y digo por primera vez porque una legislación que data de 1930 impedía que la radio fuera informativa sin una adecuada censura, sin una adecuada supervisión, como lo ven ellos. Entonces, los dueños, los concesionarios de la radio preferían hacer programas de otro tipo y no informativos. Lo voy a acercar más porque parece que está ahí. No, ya. Está bien. Muy bien. Gutiérrez Vivó dirigía un noticiero en Radio Red desde 1973, pero pues tiene una audiencia mínima. A partir del temblor se convirtió en el principal noticiero de México. A partir del temblor hubo varios noticieros que cobraron una gran importancia, noticieros de radio. La televisión siguió siendo la misma porquería de siempre. Es una televisión que desinforma, son noticieros que nos cuentan historias que poco tienen que ver con nuestra vida, con nuestras necesidades, con lo que ocurre a nuestro alrededor. Esos noticieros de televisión hay que evitarlos por salud mental. Y siguieron igual los noticieros de televisión, no cambiaron, ni siquiera por eso, ni siquiera por ver que la competencia de la radio estaba desplazándolos. Por cierto, hubo un auge de la radio a partir de 1985 que duró pues, hasta fecha muy reciente, y los ratings, las mediciones de audiencia, la gente que está atenta a la radio, tienden a bajar en los últimos meses, por un fenómeno que ustedes conocen muy bien, que son las redes sociales. Parece que le está quitando público
a la radio informativa. Pero yo creo que la consecuencia principal de los sismos de 85 y de la gran movilización social fue que la población, por lo menos la población de la Ciudad de México, cobró conciencia de que ella misma podía organizarse, podía auxiliarse y podía gobernarse. Yo creo que por primera vez, como ustedes saben, el gobierno del Distrito Federal era un gobierno subordinado. El presidente de la República era el gobernante del Distrito Federal y delegaba su autoridad en un regente o jefe del departamento del Distrito Federal. Pero no era una autoridad electa para gobernar la ciudad. Pues ganamos ese derecho en 1985, empezó a empujar la población exigiendo elecciones libres en la Ciudad de México, poder elegir a nuestros gobernantes, porque los que ponía el PRI no servían para nada la cosa, y afortunadamente lo conseguimos con todas las quejas que podamos tener de los gobiernos elegidos, pero por lo menos nos elegimos nosotros. Ya no nos impone el presidente, no nos impone el PRI. Chuecos o derechos son nuestros. Más chuecos que derechos, pero hay que enderezarlos, hay que darles una sacudida para que se enderecen.